Buenas tardes, amigos, amigas. Assalamu alaikum, rahmatullah, barakatuh, hermanos y hermanas del Islam. Buenas tardes, hermanos y hermanas del mundo. Les saludamos para entregarles hoy una nueva aventura de olimpismo, ya que estamos muy cerca de los Juegos Olímpicos y el mundo debe enterarse de lo magnífico, lo grandioso, lo que envuelve culturalmente el movimiento olímpico, el olimpismo, estando tan cerca, como dije antes, de los Juegos Olímpicos que se inician el 26 de julio de 2024 y durarán hasta el domingo 11 de agosto de 2024. La semana pasada, aunque no ha pasado una semana, habíamos hablado sobre los Juegos Olímpicos antiguos y qué significaba la Ekecheira. La Ekecheira, que no era sino una declaración de paz en las zonas de la antigua Grecia, en los países colindantes, las ciudades-estado de esa época y los territorios que en esa época eran el mundo conocido occidental de alguna forma, ¿no? Entonces, allí, como vamos a leer hoy, cuando la flama olímpica llegaba a cada una de las ciudades de estado, los tratados de paz entre los combatientes que buscaban normalmente expansión de territorio y defensa de territorio, se declaraban en paz al mundo y habrían trechos en las rutas para que los atletas circulen y aquellos que iban a mirar los juegos igual en la ciudad sagrada de Olimpia. Hoy, correlativo a eso, vamos a leer este pequeño libro, que es una joya de libro. Literalmente es una joya de libro. Es un libro que titula Cuentos y leyendas de los Juegos de Olimpia, escrito por Brigitte Evano. Es ella una autora francesa que ha dedicado su investigación a los Juegos Olímpicos, al movimiento olímpico, y nos trae estos que son cuentos y leyendas de los Juegos de Olimpia. El libro, para que ustedes tengan el contexto, relata que en el año 432 a.C. se inaugura la 83 Olimpiada, la 83ª Olimpiada. Y durante 6 días, 2 jóvenes estudiantes griegos, entre la multitud de espectadores, siguen con pasión las pruebas de los Juegos. Las carreras en el estadio, la lucha cuerpo a cuerpo, las carreras de carros y de caballos, incluso llegan a ver a Pericles y se codean con Sócrates, y sobre todo contemplan a los más grandes atletas que han hecho de los Juegos de Olimpia una auténtica leyenda. Entonces, vamos sobre este tema en este canal, que es un canal que está creado para la cultura y la paz. Por eso este canal difunde el Islam y nosotros como musulmanes cumplimos con la tarea de atraer a la gente hacia nosotros, a lo que decimos, a lo que hablamos,
a lo que leemos, que envuelve siempre un mensaje de paz y esperanza para el mundo y para todos los ciudadanos y todos los habitantes del planeta. Y el Islam y los Juegos Olímpicos en tales circunstancias ofrecen al mundo lo mismo: paz, la búsqueda de la paz. Y es el único evento en el planeta que cada 4 años aglutina a más de 200 países en competiciones fraternas y solidarias. ¿Para qué? Para que se dé el acercamiento a través de el deporte y la cultura y el deporte. Y eso ha generado leyendas y mitos de situaciones que se han sucedido en los juegos en el transcurso de más de 3000 años, si contamos con todos los juegos antiguos y modernos. Entonces es necesario que conozcan todos los ciudadanos del mundo y que conozcan los informadores y comunicadores sociales. De tal forma que vamos a leer esto, que seguro va a ser para ustedes una lectura de una temática agradable y un tema que no deja de ser, por llamarlo de alguna manera, un tema delicioso, un tema muy bien trazado y tratado por la autora Brigitte Ébano. La tregua sagrada. Las leyendas de Olimpia. Olimpia, antiguo santuario de Zeus junto al río Alfeo, en el noroeste de la península del Peloponeso, célebre por las olimpiadas que se celebraban en él. Allí se encuentra un yacimiento arqueológico, entre paréntesis, el que conozco y he tenido la oportunidad de estar, porque así Alá lo ha permitido y porque la vida me lo ha permitido, donde se hallan entre otros restos de 3 templos: el de Hera, el de Zeus, el de Demeter y un estadio, el Estadio Olímpico. Bueno, la tregua sagrada, las leyendas de Olimpia. Ahí están, son ellos, ahí llegan. Los niños apostados en lo alto de las murallas de la ciudad llevaban horas esperando. Vigilaban el camino del sur, atentos al menor movimiento, allá a la salida del desfiladero. Y habían pensado en varias ocasiones: ahí están, y no, todavía no eran ellos. Se trataba de un mercader con su criado y su carro, o de un joven a caballo que volvía de una partida de caza. Pero ahora no cabía la menor duda: esta vez sí eran ellos. Los niños descendieron de la muralla, echaron a correr escaleras abajo y continuaron a empellones por las callejuelas que llegaban al centro de la ciudad. Se colaban entre los viandantes, incluso entre las ruedas de los carros. Los carreteros les gritaban: cuidado, que os vais a partir el cuello, ojo que lo tiráis todo. Pero los niños seguían corriendo sin prestar atención a aquellas advertencias. Sin embargo, a veces no les quedaba más remedio que detenerse y pegarse a las paredes para dejar pasar a algunas de las autoridades que, elegantemente ataviadas, se dirigían a alguno de los edificios oficiales o volvían de ellos. Luego echaban a correr todavía más deprisa y sin parar de gritar: ya llegan, ya llegan. La gente sonreía a su paso. Nadie los regañaba ni les decía que fueran más despacio y armaran menos ruido. Por fin llegaron a la plaza de la ciudad, el Ágora. El Ágora, que es la plaza pública en las antiguas ciudades griegas, asamblea que en ella se reunía. El Ágora, ahí están. Los hemos visto. Justo salían del desfiladero, no tardarán en llegar. Aparentemente todo el mundo sabía de qué se trataba. Era junio y las temperaturas eran todavía agradables. Por eso sabían que en cualquier momento se presentarían. No podían ser más que ellos. No podían ser más que ellos. Ellos, los heraldos de Olimpia.
ellos, los espondóforos. Los espondóforos, del griego esponde, coma, que significa tregua, eran heraldos o mensajeros encargados de anunciar las fiestas, los grandes juegos y la tregua sagrada, la quecheira a la que nos hemos referido. Eran ellos, los espondóforos, y efectivamente por fin entraron en la ciudad y se fueron directamente al ágora. Las conversaciones, los intercambios económicos, las discusiones políticas se interrumpieron. Todos se pusieron en pie y se volvieron hacia los dos mensajeros. El primer mensajero se llevó una trompeta a los labios y el aire vibró con el sonido del instrumento. Unos cuantos compases sonoros y breves anunciaron que enseguida harían una declaración importante. El segundo esperó un instante y proclamó con voz grande y solemne: ha llegado el momento de la tregua sagrada. Que cesen los combates entre los griegos, que todos puedan viajar seguros hasta Olimpia. Decía: ha llegado el momento de la tregua sagrada. Que cesen los combates entre griegos, que todos puedan viajar seguros hasta Olimpia. El mensajero interrumpió su discurso para que el auditorio tuviese tiempo de asimilar la importancia de sus palabras. Luego prosiguió con voz estentórea, con una voz fuerte y retumbante, y así decía: la tregua sagrada no podrá suspenderse mientras no concluyan los Juegos Olímpicos. Quien no la respete comete sacrilegio, o sea, profanación de cosa, persona o lugar sagrados, y será castigado por los dioses y por los hombres de acuerdo con la falta que cometa. La trompeta resonó por última vez para indicar que el mensaje había concluido. La multitud prorrumpió en gritos de alegría. Empezaba la nueva Olimpiada, la 88ª. Aquí hago una corrección. Yo os había hablado de la 83ª. No, empezaba la 88ª. Los nobles de la ciudad se dirigieron hacia los dos espondóforos para darles las gracias e invitarlos a que descansaran un poco. En el Pritáneo, en todas las ciudades griegas, establecimiento público que era sede de la administración y lugar donde se celebraban las recepciones oficiales, en el Pritáneo, os decía, se sucedía que los niños caminaban por delante en improvisados bailes en honor a los juegos, a los atletas y sobre todo a Hércules, héroe hijo de Zeus, Júpiter y Alcmene, célebre por su fuerza y por haber llevado a cabo 12 grandes trabajos que fueron impuestos por Hera o Juno. Entonces, en el Pritáneo les esperaba un almuerzo. Enseguida se formó una procesión en dirección a aquel edificio público, y los niños caminaban delante e improvisaron bailes de honor a los juegos, a los atletas y sobre todo a Hércules, os decía, Dios relacionado con el origen de las Olimpiadas, unos juegos en los que cada 4 años se enfrentaban de forma pacífica los principales atletas de Grecia. La ciudad estaba de fiesta. La misma escena se repitió en todas las ciudades griegas. Claro está, en Esparta, Tebas, Micenas y Atenas, para no citar más que las principales, pero también en las de Asia Menor, en Egipto, en Sicilia y Cerdeña, en Masalia, en todas las factorías que señalaban la presencia griega en la ribera del Mediterráneo y hasta en el estrecho en el que el poniente se mezclan las aguas del Mediterráneo y el gran océano. Esparta, antigua ciudad de Grecia situada en el sur de la península del Peloponeso, fue la más poderosa ciudad-estado griega. Tebas, antigua ciudad de Beocia, Grecia central, y Micenas, antigua ciudad de Grecia situada al sur de la península del Peloponeso. Y las factorías, Asia Menor, península de Asia Occidental, conocida como en la actualidad como Anatolia o Turquía, Asia, Masalia, actual ciudad de Marsella,
al sur de Francia, factoría, establecimiento de comercio especialmente situado en las colonias. Los mensajeros de Olimpia proclamaron la inauguración de la 88ª edición de la Olimpiada en todas las tierras conocidas. En Grecia se celebraban muchos juegos. Olimpia no era la única ciudad que organizaba campeonatos de atletismo. En Cirene, antigua población cirenaica, actual Libia, los jóvenes competían en carreras en honor de Atenea, diosa de la inteligencia y de la guerra. En Esparta, en honor de Apolo, dios del sol y de las bellas artes. Entre los juegos que estimulaban el espíritu competitivo de los atletas, 4 eran particularmente célebres. Su fama era mucho mayor que la de la propia ciudad que los organizaba. Eran los Juegos Píticos, los Ístmicos, los Nemeos y los Olímpicos. Y de todos ellos, los más importantes eran estos últimos, los olímpicos. La grandiosidad de los festejos, la gran clase de los participantes, el número de espectadores procedentes de todas las regiones, la fama que adquirían los vencedores, todo ello los convertían en los juegos por antonomasia. De alguna manera, hoy sucede en el mundo esto mismo. ¿Por qué los juegos se celebraban en aquel santuario situado a escasa distancia de la pequeña ciudad de Elis, antigua ciudad griega de la provincia de Élide en el norte del Peloponeso? ¿Habían alcanzado tanta notoriedad? ¿Por qué los juegos que se celebraban en aquel santuario situado a escasa distancia de la pequeña ciudad de Elis habían alcanzado tanta notoriedad? Son muchas las leyendas que tratan de explicar esta preeminencia de los Juegos de Olimpia. Son muchas las leyendas que tratan de explicar esta preeminencia de los Juegos de Olimpia. Cuenta una leyenda que, hace mucho tiempo, una terrible epidemia de peste, enfermedad contagiosa que causa gran mortandad en hombres o en animales, una epidemia de peste, os decía, amenazó con arrasar la región de la Élide, pues estaba acabando con la vida de hombres y animales. Los muertos se contaban por centenas. El rey de la Élide decidió ir a consultar a la Pitia, la gran sacerdotisa del santuario de Apolo en Delfos. En Delfos, Pitia, sacerdotisa de Apolo, que daba los oráculos en el santuario. Delfos, la antigua ciudad de la antigua Grecia y uno de sus más importantes centros religiosos en la Grecia central. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo una terrible epidemia de la peste amenazó con arrasar la región de la Élide, pues estaba acabando con la vida de los hombres y animales. Los muertos se contaban por centenas. El gran rey de la Élide decidió ir a consultar a la Pitia, la gran sacerdotisa del santuario de Apolo en Delfos, que conocía el futuro y sabía aconsejar a los hombres lo que debían hacer para ganarse el favor de los dioses. Pues no cabía duda que la peste era una plaga, calamidad grande que aflige a un pueblo, a la agricultura, que sobreviene a una persona. Enviada por los dioses esta plaga para castigar a los hombres. Un día, mucho antes de que despuntaran las primeras luces del alba, el rey de la Élide se montó en su carro, el mismo que había elegido, un carro rápido aunque sólido, conducido por 4 potentes caballos. El rey salió de la ciudad en secreto, pues lo último que quería era que sus súbditos pensaran que los abandonaba. Partió por la carretera del norte y sin detenerse a descansar, llegó al istmo de Corintia, que separa el Peloponeso del Ática. El Ática es el istmo de Corinto, istmo que une a la península de Peloponeso con el continente Peloponeso, región del sur de Grecia, en la península del mismo nombre, Ática, procedente de la provincia del centro de Grecia, cuya capital es Atenas. Allí buscó una embarcación que le permitiera cruzar aquel brazo de mar. Barquero, llévame a la otra orilla rápidamente, no te arrepentirás, pues te pagaré con creces. El barquero se dio cuenta enseguida de que se trataba de un personaje importante. A tus órdenes, sube con tu carro y caballos, voy a avisar a mis marineros. ¿Acaso no te bastas para manejar tu embarcación? Te pagaré el doble si zarpamos inmediatamente. Yo mismo te ayudaré si es necesario. A tus órdenes, al mar pues. El marinero
y el rey cruzaron el istmo de Corintia sin dificultad. Los caballos pudieron descansar, bebieron agua fresca y comieron avena. «Ten, esto es para ti», le dijo el rey arrojándole una bolsa bien repleta al marinero. Este la sopesó. El rey no había mentido, pagaba generosamente. «Si quieres ganar otro tanto, acude a este lugar mañana por la mañana para que cruce este mismo brazo de mar en sentido inverso». «Aquí estaré, cuenta con ello», le contestó el marinero. «No le hables de mí a nadie y acude tú solo en el barco. De lo contrario, juro por Zeus, Dios supremo del Olimpo, hijo de Cronos y marido de Hera, identificado por los romanos como Júpiter. De lo contrario, juro por Zeus que te atravesaré con mi espada», le advirtió el rey de la Élide. «Haré lo que ordenas». Sin perder un segundo, el rey prosiguió su camino hacia el norte y por fin llegó al templo de Delfos. «Oh Pitia, dime qué he de hacer para aplacar la ira de los dioses. La peste ha arrasado mi reino». Sin contestarle, si tan siquiera dirigir una mirada, la Pitia observó el recipiente en él que arden perpetuamente aceites y hierbas sagradas. Al oír la palabra peste, tomó una pizca de polvo y arrojó al recipiente. De este se desprendió un espeso humo que la Pitia se quedó contemplando. Luego, con un hilo de voz, susurró: «Regresa inmediatamente a tu tierra y organiza unos juegos para que los dioses dejen de atormentar a tu reino. Los juegos los llamarás olímpicos, y en ellos los mejores atletas de Grecia se disputarán una modesta corona de hojas de olivo». El rey dio las gracias y abandonó el santuario, no sin antes cumplir con los ritos tradicionales y pagar los óbolos de rigor. Óbolo, una antigua moneda de plata griega, de rigor indispensable por requerirlo así la costumbre, la moda o la etiqueta. Se subió al carro y tomó el camino del sur. Mientras llevaba al galope a sus caballos, iba pensando: «La Pitia ha dicho que los llame olímpicos. Eso significa que los dioses quieren que estos juegos se celebren cerca del santuario de Zeus, junto a Elis». El rey encontró a su barquero en el lugar convenido, le pagó generosamente y llegó a su ciudad cuando caía la noche. Convocó a uno de sus más fieles soldados, cuyas dotes de negociación conocía bien, y le explicó: «Es preciso que lleguemos urgentemente a un acuerdo con la ciudad de Esparta. Los dioses me han ordenado que organice unos grandes juegos en Olimpia, pero para que los atletas y los espectadores puedan acudir allí sin peligro alguno, es preciso establecer una tregua sagrada con la temible Esparta». «Comprendido», le contestó el soldado, «partiré mañana al alba». «No, sal inmediatamente y que el asunto no se demore ni un instante. Se hará tu voluntad». El soldado fue a las cuadras, eligió el mejor caballo y en medio de la noche se puso de camino hacia Esparta. Al cabo de 2 días regresó a Elis. El caballo echaba espumarrajos por la boca. Él, si apenas podía caminar, se había pasado a los 2 días de los lomos del caballo, del que únicamente se había bajado para entrevistarse con los 2 reyes de Esparta. Según la Constitución Ciudad-Estado de Esparta, la soberanía residía en la Asamblea del Pueblo, una monarquía doble y un consejo de ancianos. El rey de la Élide apremió: «¿Y bien? ¿Y qué ha contestado Esparta?». «Los reyes han aceptado una tregua y que se suspendan todos los combates». «Has cumplido satisfactoriamente tu misión», le dijo el rey. «Ahora ve a descansar». Inmediatamente se organizaron los primeros juegos y la ciudad quedó liberada de la peste. Hay otra leyenda según el cual el fundador de los juegos fue Hércules. Este héroe, famoso por su fuerza física, caminaba un día por la orilla del río Alfeo acompañado de sus 4 hermanos, cuando de repente, por lo apacible del lugar, bien porque se aburría de caminar tan reposadamente, se dirigió a estos y les dijo: «¿Cuál de nosotros corre más deprisa?». «Yo», contestaron los 4 a coro, y echándose a reír. «La mejor manera de saberlo es haciendo una carrera», dijo Hércules. «Este lugar es perfecto para ello».
¿Y qué obtendrá el ganador?, preguntó uno de los hermanos. Un plato de oro, propuso otro. Aunque es una lástima, no puede ser, no hemos traído ninguno. Un cinturón de plata, dijo el tercero, aunque no hemos traído ninguno. Un escudo de bronce, dijo el cuarto, aunque es el caso que no llevamos más que lo opuesto. Al vencedor, dijo Hércules, le corresponderá la gloria de haber ganado, y una corona de hojas de aquel olivo que está allí. De acuerdo, pero primero tendremos que fijar la longitud de la carrera y no tenemos ninguno de los instrumentos que se utilizan para medir distancias. ¿Qué podríamos hacer?, preguntó otro de los hermanos de Hércules. Muy fácil, mirad, contestó animadamente el héroe. Cogió un palo y dibujó en el suelo una marca por detrás de su talón izquierdo. Luego colocó el pie derecho de modo que el talón rozara la punta de los dedos del pie izquierdo. Después avanzó el pie izquierdo rozando con el talón de la punta de los dedos del pie derecho y así sucesivamente. Sus hermanos observaban y se reían. Ya nos avisarás cuando hayas acabado. Nos vamos a dar un baño mientras mides la pista. Hércules ni se molestó en contestarles, estaba contando y no quería confundirse. 30, 31, 32, 33, 150, 425, 599, 600. Hércules gritó el último número para dar a entender que había terminado de medir la pista, e hizo una marca en el suelo, justo por delante de sus dedos. Sus hermanos salieron del río y se alinearon por detrás de la marca de salida que Hércules había dibujado. A lo lejos sonó un trueno y el siguiente hizo las veces de pistoletazo de salida. ¡Brum! Los hermanos salieron disparados como flechas. Hércules ganó la carrera y recibió la modesta corona de hojas de olivo. Desde aquel día, los Juegos continuaron. Desde aquel día, los Juegos Olímpicos continuaron y conmemoran cada 4 años esta carrera. Desde sus orígenes, estos Juegos, los hombres han luchado, han competido y medido con sus respectivas fuerzas, respetando un código de honor. La ciudad de Elis nunca incumplió su deber. Los juegos que se organizaban eran cada vez más grandiosos. No cabía duda de que esta nueva ocasión también estaría a la altura de su fama. En todas las ciudades del mundo conocido, los espondóforos anunciaban el comienzo de la tregua sagrada, la Hekecheira, que todo el mundo, atleta o simple o espectador, se encamine hacia Olimpia sin temer por su seguridad. Se decía, camina bajo la protección de los dioses. Ese era esencialmente el mensaje de los espondóforos, un mensaje de emulación y de paz. Un mensaje de emulación, estado del alma que incita a imitar y aún a superar las acciones ajenas. Entonces, los Juegos Olímpicos, de esta manera, tuvieron origen, de esta manera cuentan los mitos, cuentos, las leyendas y los mitos que los Juegos Olímpicos tuvieron origen. Así está en la mitología y queda claro y ha sido comprobado históricamente que efectivamente cada 4 años los Juegos en la antigua Grecia se celebraban y se declaraba la Hekecheira o la paz, y que todo tipo de contienda se paralizaba mientras se realizaban los Juegos en las ciudades de Estado y países que hemos mencionado y que están citados en este pequeño, gran libro, en esta pequeña joya que tenemos el privilegio de poseer y el honor de compartir con ustedes, ese honor que nos dispensan al seguirnos por el canal. De manera que ya estamos muy cerca de los Juegos, estamos muy cerca de los Juegos Olímpicos y nosotros habremos de comprometer a través de los Juegos Olímpicos al mundo, a la paz y al respeto por el ser humano, por el fraterno. Esto mismo predica el olimpismo y lo mismo predica el Islam, la paz entre los seres humanos.
Estamos, queridos amigos, queridos hermanos, estamos a 9 días, 19 horas, 49 minutos, 26 segundos de los Juegos Olímpicos, de la inauguración de los Juegos Olímpicos. De manera que es importantísimo que ustedes vayan enterándose y nosotros vamos a seguir nutriendo su conocimiento en los casos en los que no tengan, aprendiendo nosotros también, revisando las lecturas y dejando estas formas de conocimiento que no están al alcance de todos ni en todos los canales. De manera que, insisto, valga la redundancia en el uso del término, podamos proponer cosas diferentes con la ayuda de ustedes, con sus likes, sus me gusta, sus suscripciones a este canal, que no hace otra cosa que promover la cultura, promover la paz, el acercamiento entre las personas, el acercamiento entre la humanidad, entre los seres humanos, de la humanidad entera. Hoy quedamos aquí, preparamos la siguiente lectura para las siguientes horas, para las próximas horas, y estaremos nuevamente reunidos. Que todo sea bueno para ustedes, que la paz de Alá para los creyentes sea con cada uno de vosotros, y para los que no son creyentes, que la paz sea con ustedes en sus respectivas creencias y no creencias. Siempre hay algo en lo que se cree, de tal forma que felicidades y que la paz olímpica se vaya instalando en el mundo y nos vaya rodeando, y que los comunicadores también piensen que el mundo no solamente es de un deporte, es de todos los deportes, que hay 200 y más países compitiendo ya prácticamente en los Juegos Olímpicos, con las clasificaciones y todos los eventos previos, y que se vienen los Juegos Olímpicos inconteniblemente. Que la paz olímpica, insisto, vuelva a ser en el mundo el significado fundamental de los Juegos.